Práctica de configuración de una cabecera a amplificador monocanal modelo T12 de Televes. Bueno, primero de todo vamos a hablar que esta cabecera utiliza vías independientes para la corriente de alimentación y para las señales de televisión. Por lo tanto, son módulos amplificadores independientes a la hora de mezclar incluso las señales, ¿verdad? Bien, los módulos son alimentados por una fuente de alimentación que en paralelo puede llegar a alimentar hasta un tope de 24 módulos. Cada módulo asimismo permite la alimentación remota de preamplificadores o de LNBs de las parabólicas. También este amplificador modular permite el ajuste y ecualización de la señal recibida, de acuerdo, que lo veremos más adelante en dónde y de qué forma. También todas estas señales, estos módulos mezclan en Z de manera y forma de que equilibran las señales para las que más necesitan, más pierden y menos pierden, ¿no? Y también pues pueden ser puenteados para conseguir una mezcla total de todas las señales para al final obtener una única señal donde obtengamos pues en un mismo coaxial tener toda la señal de todos los canales que hayamos decidido poner. Bien, pues visto esto, vamos al siguiente paso, que es ver un poquito pues la composición de esta T12, ¿no? Aquí tenemos el primer módulo, que se trata de la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación que decíamos alimenta a los módulos a través de unos latiguillos que vamos a conectarlos en este espacio que hay aquí y nos iremos como decíamos, ¿no?, en paralelo a todos sus módulos, de manera que hasta un máximo de 24 se podrán alimentar. Luego, como decíamos, aquí en este punto de aquí tiene la señal de poder alimentar a esos preamplificadores de los que hablábamos, dándole on-off, ¿no? Y obtenemos que puedan convertirlas en activas. Y luego aquí en este puntito, que ahora aquí no se ve, pero más adelante lo veremos mejor, es donde podemos regular la señal que nos ha venido, porque es que nos viene desde la antena. Si nos viene un poco débil, pues aquí conseguimos darle su máxima potencia e intentar equilibrar para que todos los módulos salgan a una misma potencia de salida, ¿no? Que generalmente se entiende que hay que ponerlo entre 100 y 110 aproximadamente. Entonces, bueno, el que se deja, pues se sube todo aquello que se pueda y se asemeja y se iguala un poco en todas. ¿De acuerdo? Hasta, bueno, aquí tenemos, este en concreto es el módulo del FMIDAP, que viene juntos. Nosotros los tenemos en talleres separados, pero bueno, en este es más moderno. Este al parecer, pues bueno, viene junto ambas bandas. Este creo que es mejor tenerlas separadas, pero bueno, vamos a dejarlo para otro tipo de clase el diferenciarlos. Y luego tenemos los módulos UHF, ¿de acuerdo? Con las mismas características que el anterior, ¿no? Que podemos activar, es decir, dar alimentación a una antena activa. Aquí por aquí viene alimentado. Un poquito más arriba tenemos la preamplificación, esta que podemos conseguir una mayor amplificación, y sus salidas, ¿no? Entradas, los dos de arriba son de entradas, los dos de arriba abajo son de salida. Y en este caso, este de último de aquí es el módulo de frecuencia intermedio, que es el de satélite, el cual pues lo mismo, es decir, tenemos las salidas, las entradas, la alimentación, por donde va a venir el latiguillo para alimentar, el potenciómetro, vamos a decirle. Aquí podemos seleccionar si queremos la polarización horizontal o vertical y su alimentación en banda alta o baja, ¿no?, en función de los 13 o 18 voltios, para conseguir cualquiera de las cuatro
polarizaciones. Bien, una vez explicado esto, vamos al siguiente paso. Bueno, evidentemente que todas aquellas entradas o salidas que no vayan a ser utilizadas deben ser cargadas con su correspondiente carga de 75 ohmios. Aquí tenemos un detalle de lo que son los latiguillos de alimentación y los pasantes, ¿no? Los puentes con los que vamos a mezclar todos los canales, ¿no? Que ya veremos también en fotos de más adelante cómo quedan montados. Venga, pues vamos a ello. Bueno, este es un esquema de cómo tenemos el centro organizado, la estructura del centro. Disponemos de dos antenas parabólicas, tenemos la antena TDT o UHF, luego tenemos la antena de DAB o VHF, perdón, y la antena de frecuencia modulada. Entonces, toda esta instalación va dirigida a la cabecera principal, que está situada en el taller, y como podemos ver, como por ejemplo la antena FM entra en el módulo de FM en su parte superior, igualmente sucede con la DAB y con la UHF. Entonces, también observamos que en esta entrada, vamos a decir, la segunda entrada que dispone estos dos módulos de DAB y de FM, como son módulos independientes, se les tiene que tapar con la correspondiente resistencia de 75 ohmios cada una, puesto que van a permanecer independientes, a pesar de que inferiormente las vamos a mezclar con todo el resto de canales, ¿no? Y aquí, como decíamos, que en la entrada UHF de TDT, pues unimos los canales que vamos a sintonizar, ¿de acuerdo? Que son pues todos estos canales que estamos viendo aquí, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 47, 48. Tenemos un 62 que no tiene utilidad, como bien sabemos que es antiguo, pero lo tenemos incluido aquí en nuestra cabecera porque es muy probable que le demos una utilidad de cámaras de vigilancia interior, de circuito interior, ¿verdad? Que podamos hacer pasar pues, por la cabecera de manera y forma que en la televisión podamos ver las imágenes que deseemos, ¿no? Pues a lo mejor pues, queremos del jardín, de la piscina, queremos saber los chavales que están haciendo en el jardín, por lo que fuere, y bueno, una zona jardinada, pues la tenemos controlada tanto de intrusos como para niños, por ejemplo. Bien, la vamos a conservar, ¿de acuerdo? Y la vamos, como vemos, abajo, que lo unimos todo, para que en su salida, que es esta de aquí, podamos disfrutar de todos esos canales. Estos dos que aparecen en gris son los dos módulos de frecuencia intermedia. En este caso, que ya veremos también en un detalle superior, posterior, estamos poniendo cargas en las partes superiores debido a que estos no permiten el paso de corriente, y como las vamos a alimentar localmente, estos dos inferiores sí que permiten que pase la corriente para poderlos alimentar desde aquí. Entonces hemos puesto cargas en las partes superiores para evitar ruidos. Bien, entonces, bien, este será el de reserva. Aquí, como no va a salir ninguna, de momento, ninguna señal, pues lo tendremos tapado, lo tendremos con una carga, una resistencia de 75 ohmios, y en este caso, pues bueno, vamos a salir con la frecuencia intermedia a distribuirlo por el edificio. Punto. ¿Vale? Entonces aquí, como vemos, tenemos toda la alimentación, como hablábamos, en paralelo que viene de la fuente de alimentación, y pues bien, aquí pues toda la unión de los canales para salir todos en esta salida. A partir de este momento, pues bueno, lo que vamos a hacer nosotros es irnos a taller, ver qué es lo que tenemos en taller, y bien, y comenzar a hacer este esquema que estamos viendo, que es el que tenemos que mantener y tenemos que tener grabado, de que es lo que tenemos que dejar montado en un edificio.
ya sea con antenas de parabólicas o sin. La distribución y el montaje tiene que ser así. La obligatoriedad de montar satélite, parabólicas no existe, no la tenemos, no existe una obligatoriedad, pero sí dejarlo preparado para montar las dos parabólicas, con lo que tiene que estar montado de esta forma. Se nos tiene que dar muy claro este esquema porque es básico para nuestro trabajo. Bien, pues vamos a ver qué pasa dentro del taller. Bien, aquí tenemos la cabecera en el interior del taller. Como vemos, actualmente tenemos la entrada de la FM, la entrada de la radio digital. Esta es la entrada de la TDT, que actualmente no tenemos conectada la antena, pues todavía tendrá algún compañero que debe estar utilizando. Todos los canales de la TDT los tenemos unidos y estos dos últimos de aquí son los de la frecuencia intermedia o canales satelitales de las dos parabólicas que tenemos, ¿de acuerdo? Bien, aquí como estamos viendo es un canal 62 que lo estamos reaprovechando puesto que es antiguo, ya no tiene uso el canal 62, pero nosotros le vamos a dar un uso interior nuestro para aprender a conectar circuitos de cámara interna que pueden servir perfectamente para una comunidad de propietarios, para las zonas comunes o las zonas de las escaleras, o en fin, imágenes que queramos nosotros ver de nuestras zonas comunes, de acuerdo, que puedan pasar por la televisión. De acuerdo, entonces, como vemos, hay cargas en las zonas donde no va a haber conexión, importante porque esto da ruidos. Aquí abajo no se ve, pero debería existir una. Y luego inferiormente vemos cómo pues mezclamos todos los canales para que su salida, que es en este punto de aquí, sea todo mezclado. De acuerdo, aquí como digo, yo creo que aquí nos falta un puente que lo debe haber cogido algún compañero para hacer algún tipo de operación, porque nos está interrumpiendo el paso a la salida general. Y aquí tenemos, pues bueno, el segundo módulo de frecuencia intermedia, que vamos a tratarlo como el módulo de la segunda parabólica, de acuerdo, que va a ser la de reserva. De acuerdo, en un edificio puede ser de reserva o se puede utilizar también poniéndole un modulador, un mezclador, en fin, esto ya será otra clase más avanzada. Bien, entonces una vez escrito esto, ahora lo que vamos a proceder es a desmontarla toda y a volverla a montar. O sea que vamos para allí. Este es un detalle que tenemos que tener en cuenta de los módulos, que es lo que hablábamos antes de la alimentación a las antenas que sean activas. Desde esta zona del módulo es donde ponemos la alimentación en on o en off en función de, como decimos, la antena que tengamos. Aquí tenemos un pequeño potenciómetro para ajustar los decibelios, microvoltios que necesitamos de salida, que son aproximadamente, como hablábamos, de unos 100. Aquí en el lado derecho de este módulo nos encontramos el de frecuencia intermedia y vemos cómo existen unas zonas donde podemos ajustar la polarización, alta, baja, horizontal, vertical, y otro potenciómetro también para ajustar esa potencia de salida. Luego otro detalle a tener en cuenta es que las entradas que tienen los satélites, los módulos de satélite, es que permiten el paso de corriente o no lo permiten, con lo que si vamos a alimentar la PNB de la parabólica, la vamos a alimentar localmente, pues tendremos que conectarla en una entrada que permita el paso de corriente. Si no la vamos a alimentar localmente y remotamente, pues la podemos directamente o bien colocarla aquí o bien colocarla aquí en off, ¿no? Pero bueno, luego pues evidentemente con sus resistencias de 75 ohmios en donde no vaya a haber nada conectado. Bien, aquí hemos procedido a desmontar todas
todos los módulos. Vemos como en la imagen izquierda pues tenemos todos los módulos ordenaditos, desde la fuente de alimentación, FM, DAP, y empezamos con todos el UHF. Y en la cadena derecha pues hemos empezado montando la fuente de alimentación y el módulo de FM y el módulo de DAP. Entonces en este punto comienza un poco lo que son las mediciones, ya que ayudados del medidor de campo H45, que es uno de los que tenemos en el taller, pues debemos medir módulo por módulo a medida de que vayamos poniendo cada módulo, ¿no? De manera y forma de que conectamos la antena en su correspondiente entrada, ¿de acuerdo? Y vemos en la salida pues la señal que nos da de salida, y entonces pues generalmente luego lo veremos en los valores que nos daba. Pues si aquí nos da 60, como tenemos que llevarlo a 100, ¿de acuerdo? O sea, aquí entrará la señal, aquí obtendremos una medición de 60, y entonces mediante el potenciómetro o el switch que tenemos aquí para poder regular la potencia, la subimos hasta 100, ¿de acuerdo? En este caso FM no creo que nos entraba en 80 y no nos permite hacer mucho más, o no sé si ya lo veremos en los resultados, pero creo recordar de que no nos permite mucha subida, ¿de acuerdo? Igual que en el DAP. Bien, pues entonces ahora lo que iremos haciendo es poner pues los diferentes módulos y, como hemos dicho, medición a la entrada, salida y llevarlo hasta estación, para conseguir luego ecualizarlo todo perfectamente. Bien, pues aquí, como habéis visto, pues bueno, hemos montado el FM, a falta de colocar aquí la antena, el DAP, a falta de colocar la antena DAP, la TDT, a falta de colocar la antena, su cable. Entonces los tenemos unidos, los canales los hemos puenteado, tanto arriba como abajo, ¿de acuerdo? Aquí se produce la automezcla de todos los canales, ¿de acuerdo? Y nos saldrá, pues por aquí nos sale la señal mezclada. Aquí, como veis, hemos colocado cargas en los canales que no se van a utilizar, y aquí, como veis, hemos puesto carga en la superior. Esta es la banda, la frecuencia intermedia, la de satélite. Por lo tanto, hemos puesto carga en la parte superior, que es la que no vamos a necesitar, ya que vamos a alimentarla localmente. Desde aquí la vamos a alimentar, y por lo tanto tenemos que aquí poner la parabólica, el cable. Y en este caso aquí nos falta poner una carga, ¿de acuerdo? Que la vamos a poner ahora inmediatamente. Pues venga, una vez ya con esto. Bien, y aquí tenemos por último las mediciones que hemos ido tomando. Como vemos en la FM, contrariamente a lo que os he dicho al principio, nos daba un 73,5 de decibelios microvoltios. Lo hemos logrado subir a 100 en la DAP, en la digital, pues de 84 a 102, en el canal 23 de 68,2 a 93. En el caso del 26 lo tenemos fastidiado este módulo y no hemos podido operar con él. En el caso del 29 pues estaba en 57, lo hemos subido a 100, 60 a 96, 61 y pico a 101, 58 499,8 y 68,3 a 100. Entonces hemos logrado llevarlo todo aproximadamente a 100, y ahora con estos valores ya podemos irnos al edificio y empezar a distribuir la señal por los diferentes pisos, teniendo en cuenta que luego de aquí pues iremos restando todas las pérdidas de los derivadores, de los distribuidores y de las tomas y las instancias a las cuales pues vayamos a trabajar. Y con todo esto nada más. Creo y espero haber sido explícito y que haya sido una clase amena e instructiva. Nada más. Un saludo.